Bien, la clase pasada me quedé hasta este punto en el cual establecía que, que el proceso de estimación por método conocido como mínimos cuadrados ordinarios se conoce como un problema de minimización. Es un problema de minimizar este problema, minimizar esta ecuación. Voy a desarrollar un poquitito sobre la ecuación y entonces para abundar un poquitito sobre cómo resolver el problema. Entonces tengo, por un lado, es un problema de minimizar los errores al cuadrado. La clase pasada expresé un poquitito por qué esta expresión son los errores al cuadrado y cómo es que esta expresión de errores al cuadrado es una especie de minimización de distancias, porque implícitamente tengo una norma asociada a este problema. Bien, entonces desarrollo un poco la ecuación. Entonces el problema de minimización es minimizar. Voy a continuar con la operación. Tengo el traspuesto de esas vectores y matrices, entonces sería minimizar y' por y menos el traspuesto de x por beta sería beta gorrito traspuesto por x traspuesto por y. Luego sería luego sería menos, perdón, y por x y traspuesta por x por beta gorrito, más el último que sería beta traspuesto gorrito por x traspuesto por x por beta. De esta manera tendré yo esta expresión. Bien, ahora lo que voy a hacer es, si ustedes se dan cuenta, tengo por aquí un componente que es y por x, y traspuesta por x por beta, y tengo por otro lado x, a beta traspuesta por x traspuesta. Si ustedes lo piensan con cuidado, en realidad mi problema de minimización es minimizar un escalar. Toda la suma de errores al cuadrado es un escalar. Eso quiere decir que cada uno de estos elementos en esta expresión es un escalar. Entonces, quiere decir que tanto este elemento como este elemento son escalares. Entonces, el traspuesto de un escalar sigue siendo el mismo escalar. Entonces, no tendría ningún problema en que estas dos expresiones en realidad deberían ser lo mismo. Si se dan cuenta, solamente uno está traspuesto y el otro no está traspuesto. O como quieran verlo, uno es el traspuesto del otro. En este caso, entonces, la manera en que voy a operar es que voy a asumir que son iguales, no tengo ningún elemento que me haga suponer que no lo son, y voy a acomodar entonces la expresión para que me quede mi problema de minimizar, sería minimizar el conjunto de betas que son y traspuesto por y menos 2 veces y traspuesto por x por beta. Lo que hice fue tomar el segundo elemento como representativo de los dos, más beta traspuesto por x traspuesto por x por beta gorrito. Bien, entonces mi problema de minimizar es esto. A esta amiga es a la que le llamo S de beta, ¿no? Entonces, bien, vamos a minimizar. Entonces, ¿cómo minimizamos? ¿Cómo hacemos un proceso de minimización? Lo que hacemos para un proceso de minimización es simplemente derivar, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es tomar la derivada de S de beta con respecto de beta, ¿no? Entonces, ¿quién es esta derivada de S de beta? Entonces, lo que yo sé es que el primer elemento, y' por y, no importa, ¿no? Porque ahí no hay beta, entonces este va a ser 0, ¿no? Entonces, ahí tengo un 0. Menos viene la segunda parte, ¿no? Tengo 2 veces x', y' por x, por beta. ¿Esto a qué sería igual? En el mundo de los reales, eso sería, sería simplemente la multiplicación de la constante, ¿no? 2 y' por x, pero estas son matrices. Bien, si han tomado su curso tal vez mate 3, en una de esos mate 2, llevaron álgebra lineal, entonces sabrán que las derivadas de este tipo de problemas son derivadas de matriz. Es una derivada de una matriz, en este caso, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí abajo, lo voy a anotar en azul. Entonces, supónganse que tienen dos matrices AB, matrices. Entonces, la derivada del producto, y supongan que se pueden multiplicar, ¿no? A por B. Entonces, la derivada de A por B, perdón, respecto de B, para que sea el símil, respecto de B, sería igual a A traspuesta, ¿sí? Esa es una regla de derivación de matriz. Es más o menos sencillo demostrarlo. Simplemente lo que tiene que hacer es como hacer el desarrollo
de cómo se vería una matriz A y una matriz B. Entonces, aquí pongo un sketch muy rápido de cómo sería la demostración. Sería, por suponer que tienes una 1, una 2, 1, 2, así hasta A1N. Aquí tienes igual hasta abajo a N1 y aquí tienes hasta ANN, ¿no? Supongo que son las entradas de la matriz A y las entradas de la matriz B. Podremos suponer un vector en este punto, simplemente para pensarlo, ¿no? B1, B2 hasta Bn. Entonces, ¿qué pasa cuando derivamos un producto de esto respecto del vector? Bueno, como es un vector, entonces la derivada en realidad es como si se viera como un gradiente. Es la derivada de cada una de las entradas. Entonces, cuando ustedes derivan esta expresión, esto en realidad primero habría que resolver la multiplicación, y la multiplicación es A11 por B1 más A12 por B2, así se van hasta el último. Igual cada uno de los elementos de reglón AN1 por B1 más así hasta el último reglón que sería ANN por B, ¿no? Tendría una matriz de este estilo. Si ustedes derivan como si fuera un vector gradiente, se van a dar cuenta que al final lo que va a quedar es simplemente A transpuesto. Bien, eso es más o menos un sketch de la demostración de esto, pero digo, no quiero profundizar ahí, en realidad no es el propósito de la clase. Bien, entonces, dicho eso, entonces esto es igual a menos 2 veces, es un escalar, no se transpone, el que se transpone es y' por x. El producto de dos matrices, su traspuesta es, se intercambian las matrices y se transpone cada uno de ellos. Entonces esto es igual a x' por y. Más el último. El último sí es un caso un poquitito diferente, ¿no? Porque en realidad lo que tengo ahí es, si se dan cuenta, ahí tengo a beta, lo tengo en dos posiciones, ¿no? Lo tengo tanto aquí como aquí. Entonces, siguiendo mi regla que puse abajo, en realidad esto debería ser el traspuesto, ¿no? Lo cual es cierto, lo cual está bien. El problema es que también al principio tengo a beta. Bien. Entonces, ¿esto qué se parece mucho? Esto se parece mucho a una cosa que se llama, bueno, no se parece, en realidad es una cosa que se llama forma cuadrática. Una forma cuadrática es una extensión de lo que nosotros conocemos como potencia al cuadrado de una variable aleatoria. Voy a hacer un pequeño paréntesis para hacer un símil muy rápido. Si ustedes se preguntaran, por ejemplo, por este problema, ¿no? Imaginen que tienen dos cosas, ¿no? Tienen A y B, B al cuadrado. La derivada de A con respecto a dB, ¿esto qué sería igual? Sería igual a 2 veces A por B, ¿no? Que sería más o menos igual a preguntarse por la derivada de B por A por B, por respecto a dB, que es más o menos lo mismo que tenemos arriba, ¿sí? Entonces, dicho eso, lo que tengo aquí arriba, entonces se resolvería como más 2 veces x' por x por beta, correcto. Este sería mi derivada. Y a esta amiga que está aquí se le conoce como ecuaciones, bueno, hasta aquí este punto se le conoce como la primera derivada. Cuando lo igualo a cero, este problema se le conoce como ecuaciones normales. Lo voy a igualar a cero, lo voy a poner un poquito aquí abajo, lo voy a ir hasta aquí abajo. Entonces, cuando encuentro que la derivada de S de beta con respecto de beta, cuando la igualo a cero, a esto le voy a llamar ecuaciones normales, ¿no? Es una convención, así se le dice normalmente en los textos de análisis de regresión, sobre todo de econometría, no tanto de análisis de regresión. Entonces, estas ecuaciones normales, cuando yo lo encontré arriba, entonces esto es igual a menos 2 veces x' por y más 2 veces x' por x por beta gorrito, y esto es igual a 0. Entonces se le conoce ecuaciones normales. Bien, ahora, voy a hacer aquí una pequeña observación que quiero que no dejemos pasar porque le voy a ocupar un poquitito hacia el final de la clase. Entonces, mi observación, que aquí no quiero dejar, voy a marcar es, si reacomodo estas ecuaciones normales, de esta manera, imaginen que hago esto, menos 2 veces x, y factorizo menos 2 veces x, ¿no? Voy a factorizarlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Es 2x transpuesto, entonces tengo a y más x más x por beta. No, bueno, menos x por beta, perdón. Ahí está. Menos,
X por beta gordito. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Solamente factorice. Y esto, según por la expresión de arriba, debe ser igual a 0. ¿No? Bien. ¿Quién es este amigo que voy a subrayar en verde? ¿Alguno de ustedes lo identifica? ¿Quién? Y estimada, ¿no? Bueno, no, todo el elemento subrayado, no solo el último. Bueno, todo el Y menos X por beta. ¿Quién es? X por beta sí es Y estimado. X por beta gorrito. Pero Y menos X por beta gorrito, ¿quién es? El término de error, ¿no? Los Es la errores. distancia entre las observaciones y el... Exacto. Le llamamos a ese amigo error, ¿no? Y esto debe ser igual a 0, por lo que venimos discutiendo. Entonces, esto implica una cosa muy sencilla, que es para el caso del mínimos cuadrados ordinarios. Lo que implica es que, en general, podemos decir que X' por epsilon, por E, perdón, es igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que E es ortogonal ¿a quién? A X. Es decir, dicho en forma interpretativa, es decir, no hay información en los términos de error que sea común o que se comparta con la matriz X. Eso es lo que garantiza el procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? Voy a regresar un poco más adelante a este resultado. De aquí se derivan muchísimas cosas, ¿no? Pero también lo voy a retomar un poco más adelante, pero bien, esa es como en general una pequeña observación que hago en este punto. Bien. Ustedes podrían transponerlo porque si ustedes quisieran, podrían decir que también, si esto es cierto, entonces también es cierto que si yo hiciera el producto en la forma transpuesta, es decir, si tomara transpuesto por X, también debería ser igual a 0. Entonces, digamos que cualquiera de las dos cuestiones que se hagan para enunciarlo, el resultado es válido. Bien. Ahora, me voy a regresar a mi problema original, ¿no? A mis ecuaciones normales. Entonces, de mis ecuaciones normales, yo había encontrado que era menos 2 veces X, menos 2 veces X transpuesto por Y, más 2 veces X' por X, por beta gorrito es igual a 0, ¿no? Voy a pasar de un lado del signo igual, en este caso el primer término lo voy a pasar del otro lado. Entonces esto lo que queda es 2 veces X' por X, por beta gorrito es igual a 2 veces X' por Y, ¿no? Ahora puedo multiplicar todo por un medio sin alterar la expresión. Una vez que hago eso, entonces lo que me quedaría es esta expresión, me queda X' por X por beta gorrito es igual a X' por Y. Bien, ahora, aquí viene un punto bien importante. Entonces, lo que puedo hacer es multiplicar ambos lados de la expresión por X' por X a la menos 1. Si multiplico este lado y el otro lado, entonces lo que tengo es que beta gorrito sería igual a X' por X a la menos 1 por X transpuesto por Y. ¿Sí? Entonces a este se le conoce como el estimador de mínimos cuadrados ordinarios para una ecuación de regresión. Es bien importante este último paso porque lo que dije es que la matriz X' por X tiene una matriz inversa. Entonces, si la matriz inversa existe, entonces esto es cierto. Ahora, para que esa matriz inversa exista, necesitan ocurrir varias cosas. Algunas de las cosas que tienen que ocurrir es que, y lo pongo aquí como otra observación, alguna de las cosas que tienen que ocurrir es que X, dentro de X, no hay columnas linealmente dependientes. Es decir, no hay multicolinealidad. Si existiera multicolinealidad, entonces esa matriz inversa no existiría. ¿Sí? Bien. Entonces,
lo que nosotros conocemos o que lo que nos había dicho en introducción a la econometría, y seguramente nos dijeron en econometría 1, de algunos supuestos del análisis de regresión, tiene que ver con algunas propiedades algebraicas del estimador resultante. Una de ellas es esta, ¿no? Bien, ahora me voy a regresar entonces a una cosa que no dije arriba. Cuando enuncié este resultado, una de las cosas que está implícita en este resultado también es un problema de no existe endogeneidad. Es decir, no hay información en el término de error que se comparta con la matriz X. Si existiera información, es decir, si esto no fuera cierto, entonces habría un problema de endogeneidad. ¿Vale? No voy a abundar mucho sobre los supuestos, creo que esos más o menos los vieron en sus cursos pasados. Solamente quiero como irlos delimitando para que vean dónde está cada uno de ellos, ¿no? Ahora, ya que encontramos el estimador, vamos a desarrollar un poquitito ese estimador, simplemente para encontrar algunas cosas muy particulares que van a necesitar para cuando hagan alguno de los ejercicios que vendrán en esta tarea, ¿no? Bien, algunas de las cosas son estos, ¿no? Voy a recordar cómo es X, ¿no? X, la matriz X, yo la había decidido, o bueno, como D fue de esta manera, ¿no? Pues yo dije que X era igual a X1, 1, X2, 1, había dicho que el segundo índice iba a indicar el individuo y el primer índice iba a indicar la variable, ¿no? Entonces X2, 1, luego tengo X, la variable 3 para el individuo 1, así me voy hasta la variable késima para el individuo 1, ¿no? Tengo K variables en esta regresión. Luego tengo para el individuo 2, tengo igual lo mismo. Para el individuo 2, para el individuo déjenme cambiarlas, porque creo que en la clase pasada las utilicé al revés. Sí, estoy recordando, las puse al revés. Entonces no quiero cambiar la notación. Sí, las puse tal cual se ponen en una matriz. Entonces vamos a utilizar el primer índice para la variable y el segundo para el individuo, ¿no? Entonces tengo el individuo 1, tengo la variable 2 para el individuo 1, la variable 3 para el individuo 1, la variable késima para el individuo 1. Luego tengo la variable 1 para el individuo 2, tengo la variable 2 para el individuo 2, así me voy hasta la variable késima para el individuo 2. Y hacia abajo tendría lo mismo, ¿no? La variable 1 para el individuo n, y hacia acá tendría yo a la variable késima para el individuo n. Esto es X, ¿no? Ahora, ¿cómo es X traspuesta? Bueno, simplemente es acomodarla de una manera diferente la matriz, ¿no? Vamos a acomodarla de una manera diferente, ¿no? Entonces, la matriz se acomodaría de la siguiente manera. Entonces, lo que haría yo es simplemente tomo la columna y la vuelvo renglón, ¿no? Entonces, eso sería lo siguiente. Eso implicaría lo siguiente. Implicaría resolverlo así. Sería X 1, 1, sería X 1, 2. Estoy tomando la primera columna y volviendo a la fila. Así hasta X1. Y cierro mi expresión. Luego aquí tendría la segunda columna, igual visto como renglón, sería X2, 1, X2, 2, y hacia acá tendría X2N, hasta el último. Sí, debería ser hasta el último X2N. Y bien, para el último renglón, entonces lo que tendría es la última columna vista como renglón. Entonces, bueno, para el último tendría yo XK1 y hasta el último tendría yo aquí a XKN. Bueno, básicamente eso. Entonces, veamos un poquito de dimensionalidad de estas matrices. Entonces, la primera matriz, la que es la matriz X, tendría una dimensión n filas por K columnas, ¿no? N filas por K columnas.
La segunda matriz, X transpuesta, tendría una dimensión de K por N. ¿No? Bien. Entonces, ya que tenemos esas dos expresiones, entonces nos podemos dar cuenta que si yo tuviera... entonces, bien. Ahora, me voy a regresar a mi estimador. En mi estimador resulta ser que la multiplicación es X' por X. Entonces, tengo que verificar si esas dos matrices se pueden multiplicar. Bueno, ¿cómo lo verifico? Me tengo que verificar que las dimensiones que coincidan para la multiplicación deberían ser la misma. Es decir, en este caso, la segunda matriz es de K por N, que se multiplicaría por una de N por K, sí tendría la misma, sí se pueden multiplicar. Entonces, el resultado final de este producto sería algo de K por K. Bien, entonces, si yo hago el producto de la matriz X' por X, lo voy a poner aquí abajo. Si yo desarrollo el producto, entonces, si yo desarrollo el producto de X' por X, sería igual a una matriz que se debería de ver de esta manera. ¿No? Déjenme ver si lo puedo poner lo más amplio posible. Tiene que estar mucho espacio aquí. Ahí está. Bien, entonces, si yo desarrollo este producto, lo que me tengo que encontrar es que tendría yo que tomar la primera fila de la matriz X, multiplicarla por la primera columna de la matriz X'. Eso me debería de dar entonces en la primera entrada, la suma de las X, de las variables, de las XY para la variable 1. En la segunda entrada tendría la suma de quién. En la segunda entrada tendré yo la suma de las XY para la variable 1 que multiplica a las XY para la variable 2. Y así me iría hasta la suma de las XY para la variable 1 por las XY para la variable KS. En mi segundo renglón tendría yo el simétrico de esto, si lo piensan con un poco más de detenimiento. Entonces, en el segundo renglón lo que tendría yo es una expresión dada por la suma de las XY para la variable 2 que multiplica a las XY para la variable 1. Sería la suma de las XY para la variable 2 que multiplica, perdón, es multiplicación, no suma. Ahora sí. La suma de las XY para la variable 2 para las XY para la variable 1. Y aquí tendría en medio bueno, esto sería el primero, sería el cuadrado, perdón, aquí me falta el cuadrado. Aquí el segundo sería la suma de las XY para la variable 2 para el cuadrado. Y hasta acá sería la suma de las XY. La suma de las XY para la variable 2 que multiplica a la variable XK. Sí. De la XY de la variable 2 que multiplica a las XY de la variable KS. Y así, si ustedes siguieran hacia abajo, entonces, si siguiéramos hacia abajo, lo que tendríamos es que hasta el último tendríamos la suma de las X, de las X. De las XY para la variable késimo, que multiplica a las XY1. Sí, a las XY1. Y hasta el último aquí tendrían a la suma de las XYK al cuadrado. Sí. Sí, exacto. De las XY para la variable K al cuadrado. Sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que van a tener, a grosso modo, tendrían, bueno, y con esto cierro mi matriz. Entonces, lo que ustedes tendrían es una matriz simétrica.
Aquí tienen la suma de las xi1 por x2, y aquí tendrían la suma de las xi2 por xi1. Aquí está el último, la suma de las xi1 por xk, aquí la suma de las xik por xi1. Entonces, esta sería una matriz de dimensión k por k, simétrica. Una matriz de k por k. Simétrica. Bien. Lo único que me falta es el último componente, que el último componente es x' por y. Si lo desarrollamos, entonces lo que tenemos es, tendré yo que tomar x' y multiplicarla por y, pero yo sé que y es un vector que tiene y1, y2, y3 atrás, lo voy a poner aquí al lado, quién es y. Entonces, nada más para acordarme quién es y. Entonces, y lo voy a colocar aquí. Déjenme hacer un poco de espacio, sí, aquí. Entonces, aquí vamos a poner el vector y mayúscula, que lo veníamos simbolizando así. Entonces, esto va a ser un vector así, que tiene un vector columna, ¿no? Entonces, aquí tendría la entrada y1, 1. Perdón, bueno, solo es un índice, perdón. No tiene dos índices, solo es un índice. Tendría yo la entrada y1, y2, y3 hasta y, ¿no? Entonces lo voy a poner de esta manera. Tendría, la primera posición sería y1, la segunda posición sería y2 y hasta el último sería yn. Y ya, puntitos. Entonces, si este lo multiplico por la matriz X, entonces es más o menos sencilla ver que todas las matrices, que todo el resultante va a ser el producto punto de cada una de las filas por cada una por la columna del vector Y. Entonces, me quedaría aquí mi última expresión, que voy a colocar por aquí. Sí, aquí la voy a colocar. Entonces, mi expresión sería esta. Entonces, ¿quién es el resultado de multiplicar x' por y? Sería igual a una matriz, o un vector columna, perdón, de dimensión descrita por esta, ¿no? Que sería la dimensión, déjenme poner un poco más de espacio. Más espacio. Sí. Acá. Sí. Uy, me pasó. Bueno. Bien. Entonces, lo que tendría yo es, en la primera entrada tendría yo la suma de todos los productos de la variable 1 que multiplica todo el vector X, ¿no? A todo el vector X, perdón. Entonces, tendría yo la suma de todos los individuos para la variable 1 que multiplica al vector Y, que sería por Y. Para la segunda entrada tendría yo todo el producto de la variable 2 que multiplica al vector Y. Entonces, esta expresión estaría dada por la suma para todas las x y 2 que multiplica a y. Y en el último caso tendría yo simplemente la suma de todas las matrices, de todas las y para la variable késima que multiplica al vector y. Entonces sería la suma de todas las x y k que multiplica todas las x y k que multiplica al vector y. Bien. ¿De qué dimensión es este amigo? Bueno, simplemente checamos, ¿no? La matriz X traspuesta que tenía yo por acá es de dimensión k por n. El vector y es de n por 1. Entonces, el producto de estos dos objetos me va a dar algo de k por 1. ¿Sí? Entonces, al final lo que tendría yo es que esta cosa que estaría aquí sería algo de k por 1. ¿Sí?
Entonces, ahora bien, simplemente retomando mi problema original, entonces me voy a ponerlo aquí abajo, perdón, para no estar moviendo hacia arriba. Entonces, lo que yo había encontrado es que mi estimador de mínimos cuadrados ordinarios estaba descrito por beta gorrito, era igual a x' por x a la menos 1. Entonces esto era x' por x, todo esto a la menos 1, que multiplica a x' por y, ¿no? Entonces, simplemente recuerdo mis dimensiones de arriba. Lo que yo había encontrado es que esta matriz que está aquí, x' por x, es de k por k. Si tiene inversa, entonces la inversa también debería decirse mantener en la misma dimensión. Entonces, esto es de k por k, que multiplica algo que es un objeto que acabo de ver que es de k por 1. Entonces, al final, todo beta sería una expresión que estaría dada por una dimensión de k por 1. Entonces, todo el vector beta sería algo de k por 1. ¿No? Algo que en realidad es lo que esperábamos, ¿no? Porque el vector beta, en estricto sentido, es un vector columna que tiene todas, en cada una de sus entradas, cada una de los betas. Listo. Bien. ¿Alguna duda con lo que hicimos? Bueno, ok. Entonces, nada más solamente para recordar. ¿Qué pasa una observación que quiero hacer? ¿Qué pasa si en mi matriz X, bueno, si en mi regresión hubiera yo incluido un término constante? Es decir, que mi beta, la primera beta hubiera sido una constante. Si la primera beta hubiera sido una constante, entonces cada uno de los elementos que estaría en esta columna, es decir, cada uno de los elementos que estaría aquí, debería de ser 1. El que sería equivalente a que todos los elementos que están en esta fila deberían ser 1, cada uno de esos elementos. Entonces, si pasa eso, cuando hagamos el producto, quiere decir que en esta entrada que está aquí, esto debería ser igual a n, ¿no? Como observación. Y cada una de las entradas y cada uno de los elementos que están aquí y en este tramo de la matriz sería en realidad de la suma del producto cruzado, sería la suma simplemente de las variables, ¿vale? Entonces, simplemente para los ejercicios que vendrán más adelante, para que lo tengan presente. Bien. Entonces, ese es el vector beta. Ahora, ya nada más para cerrar la parte de la estimación, recuerden que este es un problema de minimización. Con ese objetivo empezamos a resolver un problema de minimización de una función que dependía de beta. Entonces, para encontrar si esto es un mínimo de verdad, lo que tenemos que encontrar es que la segunda derivada de la expresión debería ser positiva, ¿sí? En el caso de matrices, definida positiva. Entonces, en este caso, lo que deberíamos encontrar es que la derivada de S de beta, S de beta, esto no parece una B, de S de beta, con respecto de beta, pero ahora la derivada segunda. Entonces, la derivada segunda sí tengo que poner un poquitito más de énfasis en la notación que voy a utilizar en el caso de la derivada segunda. Entonces, esto es un problema matricial. Al ser un problema matricial, en realidad, la primera derivada, sin problema la puedo simbolizar como, la derivada de beta, como la había yo venido trabajando, que multiplica, en lugar de ponerlo al cuadrado, en el caso matricial lo tendría que poner como la derivada de beta gorrito traspuesto, ¿sí? Simplemente por ser una operación matricial. Entonces, tomo la derivada segunda de mi expresión, me voy a regresar solamente arriba cuál era mi derivada primera. La primera derivada era la expresión que está aquí, ¿no? Esta era mi primera derivada, ¿no? Bueno, igual a la 0, pero lo voy a regresar un poquito más arriba.
Sí, aquí está mi primera derivada. Entonces tengo que entregar la segunda derivada de esto respecto de beta. Entonces, aquí ya sabemos, bueno, aquí podemos ver que el único elemento que tiene beta es este último componente, y ya sabemos que la derivada de cualquier forma que es de la forma A por B, entonces el resultado simplemente es el traspuesto de A, ¿no? Por la expresión que tengo aquí abajo. Entonces, pero como eso es una matriz, bueno, vamos a poner el traspuesto de eso, entonces lo que quedaría entonces es que la derivada segunda sería igual a esta expresión. Lo voy a colocar aquí. La derivada segunda sería igual a 2 veces x traspuesta por x, traspuesta de eso sería igual a x traspuesto por x. Ahora, esa es una forma cuadrática muy convencional. Lo único que nos faltaría mostrar es que esto es está definida positiva, lo cual es más o menos sencillo si utilizamos propiedades de álgebra lineal, ¿no? Entonces vamos a decir que esto es una matriz definida positiva, por lo tanto el estimador que hemos encontrado en efecto es un mínimo. ¿Sí? Bien, ¿dudas hasta aquí? Hasta lo que he resuelto hasta este punto. No, profe. Buenísimo. Bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es regresarme un poco a las propiedades que había enunciado cuando describí las ecuaciones normales. Y voy a retomar un resultado muy particular, ¿no? Entonces, el resultado al que llegué en este punto fue que dije que lo que garantizaba un procedimiento como el de mínimos cuadrados era que los errores iban a ser ortogonales a la matriz X. Dicho de otra forma, la información contenida en la matriz X no está correlacionada con la información del término de error. ¿Sí? Eso es una garantía que tenemos del procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, un caso particular de esa expresión sería la siguiente. Entonces, imagínense por un momento, voy a particularizar, voy a un caso muy particular. Entonces, supongan que cuando hacen su recta de regresión, su modelo general lo plantean de la siguiente manera. Voy a omitir los subíndices simplemente por ya no involucrar más notación. Pero esto sería J, ¿no? Entonces, que su recta de regresión sería de la forma beta 1 más beta 2 que multiplica a x2. Uy, puso lenta mi máquina. Perdón, se puso un poco lento. Listo, ahí está. Así sería beta 2 que multiplica a x2 más, así hasta más, bueno, aquí en el inter unos puntitos, beta késima que multiplica a xk más un epsilon, que sería el término de error poblacional, ¿no? Entonces, piensen que ese es su modelo general que están queriendo estimar. Entonces, si se dan cuenta, lo que estoy asumiendo es que tengo una constante, ¿no? Entonces, esta es la cosa que quiero estimar. Entonces, supongo que ya lo estimé y que encontré un vector beta gorrito, que es un estimador por el procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios. Ese beta gorrito me permite entonces construir un vector de residuales. Ahí en lugar de llamarle errores, les voy a llamar residuales, solo para a veces distinguirlo del error o epsilon que está en este modelo general. Entonces, supónganse que pueden hacer eso, entonces tienen que va a ser el vector E, va a ser igual al vector Y menos X por beta, ¿no? Por beta gorrito. Y su beta estimado por un procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Ese es el procedimiento que sigue. Entonces, lo que ustedes saben es que si el modelo tiene constante, entonces eso quiere decir que la primera columna de la matriz X es una columna de puros unos. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, eso quiere decir que si yo tomo este producto, X' por E igual a 0, esto implica una cosa muy sencilla. Quiere decir que este producto en particular
¿quién sería la primera entrada de este resultado? Sería tomar la primera fila de la matriz X traspuesta y multiplicarla por E. Pero ¿quién sería la primera fila de la matriz X traspuesta? Pues la primera Sería columna que era unos, ¿no? que sería puros unos, exactamente. Entonces, eso implica, si se dan cuenta, que la suma desde i igual a 1 hasta n mayúscula, de los términos de error sería igual a 0. ¿Sí? Ese es el resultado más importante en este punto. Entonces, resultado es, si y solo si mi recta de regresión tiene constante, entonces la suma de los residuales será igual a 0. Si mi recta de regresión no tiene constante, esto no es cierto, siempre. Entonces, ¿cómo lo verían ustedes gráficamente? Es una forma muy sencilla de verlo, ¿no? ¿Cómo lo veríamos gráficamente? ¿No? Como siempre, ¿no? Como hacemos una gráfica en el análisis de regresión, hacemos un Scartest plot, ¿no? Para atender nuestras dudas. Entonces, supónganse una nube de puntos aquí. Aquí está mi nube de puntos, ¿no? Ahora, supónganse que voy a trazar una recta de regresión. Entonces, si mi modelo tiene constante, entonces mi recta de regresión debería empezar aquí y iría por acá, ¿no? Vamos a pensar que pasa por el centro de masa de estos puntos. La verdad es que no lo pasa, pero bueno, vamos a ajustarlo un poco para que se vea como que sí pasa. Ahí está. Entonces, si mi modelo tiene constante, entonces aquí estaría mi beta 1, ¿no? Que sería un beta 1 que sería, en este caso, positivo, ¿no? Si yo le quito la constante, ¿qué es lo que pasa? Si yo le quito la constante, entonces estoy forzando a que mi recta de regresión inicie en el origen. Pero no le cambiaría absolutamente nada de la pendiente. Sería una recta paralela. Bueno, piensen que esta es una recta, pero bueno, paralela a la blanca, ¿no? Entonces, una de las cosas que pasa en el análisis de regresión sin constante es lo único que hago es que mi recta de regresión se inicia en el origen y es paralela a otra recta, a la recta que considera una constante. Entonces, si ustedes lo piensan con cuidado, se darían cuenta que todas las distancias que tomen de los puntos azules a la recta azul, a la recta blanca, perdón, si toman todas las distancias, todas estas distancias, según mi resultado que está arriba, todas las distancias deberían sumar 0, sin tomarles ningún valor absoluto ni al cuadrado. La suma directa sería 0. Sin embargo, cuando ustedes quisieran utilizar una distancia de la recta roja hacia los puntos azules, es decir, todas las distancias de la recta roja hacia los puntos azules, verían que estas distancias no suman 0. Sería una suma distinta de 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo único que están haciendo es simplemente jugar con la idea de dónde ponen la recta, ¿no? Entonces, en el caso de la recta constante, lo que están haciendo es que están dándole suficiente información al algoritmo para que ponga la recta en el centro de masa de los puntos. En el caso de la recta roja, ustedes le están quitando algo de información al algoritmo, lo cual limita la posibilidad de que esa recta pase por el centro de masa. ¿Vale? Entonces, eso es, digamos, eso sí, como intuitivamente, el resultado un poquito más formal es el que puse arriba. ¿Va? Entonces, voy a utilizar ese resultado. Entonces, voy a utilizar el resultado de que la suma de todos los residuales debería ser igual a 0. Entonces, si la suma de los residuales es igual a 0, entonces si yo quiero tomar el promedio de los residuales, sería igual a esto, sería la suma desde i igual a 1 hasta n mayúscula de todos los residuales individuales entre n, ¿no? Pero yo sé que la suma de los residuales es igual a 0, ¿no? Entonces, simplemente voy a acomodar, yo sé que esto es igual a 0, pues entonces el promedio debería ser igual a 0, ¿no? No tengo debería ser igual a 0. Entonces, una forma de simbolizar este promedio es decir que es como equivalente a tener una constante 1 entre n, mayúscula, sí estoy utilizando mayúscula, ¿verdad? Sí estoy utilizando mayúscula. Que multiplica a un vector de puros unos, 1, 1, puntito, 1, que multiplica al vector de los errores, ¿no? El vector de los errores sería un vector columna, ¿no?
Mi vector columna de errores estaría descrito por lo siguiente. Sería E1, E2, hasta E, ¿no? Entonces, bien. Entonces, así es como he acomodado mis mayúsculas. Estoy usando mayúsculas, perdón. Nada más aquí un paréntesis, ¿no? Si a veces pongo N mayúscula o N minúscula, piensen que es la misma N. A veces a mí se me va cuál N estoy utilizando. Sí, aquí estoy utilizando mayúscula. Voy a uniformar las notas porque sospecho que también está mal ahí. Lo siento. Bien. Entonces, bien. Simplemente quiero anotar esto y ahorita voy a regresar a esta idea, ¿no? ¿Por qué es importante simbolizar las cosas de esta manera? Por una razón que voy a hacer ahora, ¿no? Bien. Entonces, digamos aquí cierro un poquitito esta anotación y voy a empezar a abrir otro tema y al final los voy a converger los dos. Ahora, si ustedes se regresan a sus cursos de estadística, seguramente vieron un problema que se llamaba el análisis de varianza, o les decían ANOVA, ¿no? En ese momento. El análisis de varianza, de lo que se trataba era de poder encontrar cuál era la variabilidad de una variable aleatoria respecto del promedio, ¿no? Entonces mostraron o demostraron seguramente que la variabilidad total se puede descomponer en dos tramos, ¿no? Una variabilidad parcial asociada a alguna estimación y otra variabilidad distinta asociada a otro proceso de estimación. Digamos que ese es el proceso en general, el algoritmo de ANOVA. Bien, yo voy a retomar esa idea y me voy a plantear que existe una expresión de variabilidad total descrita por la siguiente expresión. Entonces yo voy a decir que es la suma desde igual a 1 hasta n de la variable del valor de y, el valor individual de y, menos el valor promedio, que voy a simbolizar como y barrita, igual al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, lo que yo tengo es, estoy asumiendo que existe el promedio de y, y estoy diciendo que el promedio de y respecto del valor de y va a ser un concepto que voy a llamar variabilidad total. ¿Sí? Si lo desarrollo un poco, se van a dar cuenta que esta suma de cuadrados lo puedo descomponer de una forma muy parecida como descompuse la suma de errores al cuadrado. Bien. ¿Cómo lo voy a descomponer? Lo voy a descomponer como el producto de dos vectores. El producto punto de dos vectores. Entonces, el primer vector va a estar descrito por lo siguiente. Va a ser y1 menos el promedio, coma, y2, pero estoy utilizando minúscula. y2 menos y barra, coma, yn menos y barra, ¿sí? Que multiplica al siguiente vector. El siguiente vector lo voy a acomodar de la siguiente manera. Que va a estar descrito por igual y1 menos y barra, y así me voy a ir hasta y2 menos y barra, y hasta el último yn menos y barra. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que tengo aquí es un producto punto. O sea, de una suma de cuadrados lo descompuse en un producto punto de vectores. ¿Sí? Ahora, estos vectores, además, los voy a simbolizar de esta manera. Entonces, a los dos vectores los voy a separar en a su vez dos vectores. ¿Cómo los voy a separar de esta manera? Entonces, voy a decir que uno va a ser el vector y grande, el vector y, menos un vector así y también grande, que va a ser un vector de promedios. Pero yo sé que eso es una constante, porque solo es el promedio. Traspuesto que multiplica a y menos y barra. ¿Sí? Entonces lo que hice fue decir, puse el vector y menos un vector y barra, que tiene puras constantes, en realidad tiene una constante, que es el promedio, simplemente que lo apilé. ¿Sí? Entonces es como separar estos dos, porque eso es lo que hice, ¿no? Nada más. Entonces a uno lo puse traspuesto porque yo sé que uno es el traspuesto del otro.
Bien, ahora, ya que hice esto, entonces voy a ahora separarlos todavía más. Yo sé que, voy a proponer la siguiente expresión para separar estos vectores. Entonces necesito un poquito más de espacio aquí. Sí. Esto va a ser igual a lo siguiente. Entonces voy a tener, por un lado, voy a tener al vector y menos el vector y promedio, pero el vector y promedio lo puedo descomponer de esta manera. Puedo sacar una constante 1 sobre n que multiplique a una matriz que voy a describir por lo siguiente. Una matriz que va a tener en sus entradas, necesito mucho espacio. Sí, voy a necesitar algo de espacio. Lo voy a poner por aquí más o menos. Una matriz que ahorita lo pongo, que va a multiplicar al vector y original. El chiste es que yo quiero que esta expresión de aquí, esta expresión que estoy aquí dibujando, me dé como resultado y barra. ¿Cómo lo hago? Bueno, es muy sencillo. Si pongo puros unos aquí, unos, es una matriz de puros unos. Esta matriz funciona porque resulta ser que cuando tomo la primera fila y la multiplico por y, me va a dar la suma de y. Y luego lo multiplico por la constante 1 entre n, esa me va a dar y barra. Y así me voy para todos. Entonces, esta expresión que tengo aquí, lo que me da es el vector y barra. Eso es lo que estoy diciendo aquí. ¿Sí? ¿Vale? Ok. Entonces, voy a cerrar este paréntesis aquí. Entonces, todo este amigo que está aquí es mi amigo y menos y barra traspuesto. Y voy a hacer lo mismo para el segundo componente. Y el segundo componente sería igual. Entonces, tengo y menos 1 entre n, que multiplica a la misma matriz, ya ahorita por economía de pizarrón, le voy a poner aquí con un puntito, que multiplica a y. Pero es la misma matriz de puros unos. ¿Sí? Vale. Ahora bien, ya que tengo esta expresión, entonces lo que voy a hacer ahora es factorizar a y. Entonces, si se dan cuenta, de un lado tengo a y y del otro lado también tengo a y. Voy a factorizar a y hacia los extremos. Pero en el caso del primer componente, el problema que tengo es que y es y traspuesto. Entonces lo voy a factorizar de forma traspuesta. ¿Sí? Entonces voy a factorizar y traspuesta del primer componente y al segundo lo voy a factorizar como y convencional. En este caso, entonces lo que tendría yo es que esta expresión se puede ver como y traspuesta. Y a todo lo que me va a quedar en medio, que va a ser una matriz identidad, porque aquí estaría y, esto es el producto de y. Cuando factorizo a y aquí, lo que me va a quedar es una matriz identidad, menos 1 entre n de la matriz esta que es de puros unos, que le voy a poner por economía de pizarrón, igual aquí un bracket y un puntito. Y cierro este traspuesto, que multiplica a otra matriz, que igual va a ser una matriz identidad de tamaño n, menos 1 entre n, igual un bracket puntito. Que multiplica a y. Bien. Una anotación que quiero hacer aquí. Esta matriz que tengo aquí, estas dos matrices que voy a subrayar en azul, estas y estas, las voy a denominar como M sub 0, supraíndice 0. Estas dos matrices tienen una propiedad que es bien bonita, que es es una matriz idempotente y simétrica. Entonces, si es simétrica, quiere decir que su traspuesto es igual a la matriz original. Si es idempotente, quiere decir que si las multiplico, da la misma matriz. Entonces, a esta amiga matriz la voy a llamar, a la primera la voy a llamar M supraíndice 0 traspuesto y a la segunda M supraíndice 0. Pero como son matrices simétricas, entonces quiere decir, el primer resultado es que M supraíndice traspuesto es igual a M supraíndice 0. Al ser idempotentes, implica que el producto de cualquier matriz de la forma M supraíndice 0 traspuesto que multiplica a M supraíndice M que multiplica a M supraíndice 0 debería de ser igual al producto de M supraíndice 0 que multiplica a M supraíndice 0
y esto sería igual simplemente a m supraíndice 0 por ser idempotente. Entonces, el primer caso es por ser simétrico y el segundo caso es por ser idempotente. Bien. Entonces, dicho eso, entonces regreso a mi resultado que tengo arriba. Entonces, y quedaría, mi expresión sería y traspuesto por m0 por y. ¿Vale? Entonces, esta es toda la suma de desviaciones o toda la suma de variabilidades respecto del promedio. ¿Sí? Bien, creo que no me va a dar tiempo a avanzar muchísimo más aquí. Aquí me quiero quedar, pero quiero dejar hacia dónde me quiero, a dónde quiero ir. Y cómo esto se enlaza con lo que había descrito anteriormente. Bien. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. En análisis de regresión hay una métrica que se llama bondad de ajuste, que es un R cuadrado. Esa métrica de bondad de ajuste lo que nos permite es identificar si la regresión es buena o mala. Pero cuando utilizamos el adjetivo bueno o malo, simplemente es un adjetivo que califica un evento. En este caso, pero lo califica respecto de algo, ¿no? Entonces, ¿respecto de qué estamos calificando? Bien, a lo que quiero llegar es a una expresión que me muestre que que haber hecho la regresión es mejor que haber tomado el promedio de Y. Piensen en esta situación muy sencilla. Cuando ustedes analizan un problema, por ejemplo, si yo les preguntara, ¿cuál es el salario esperado de las personas que tienen 23 años al terminar la carrera? Tienen dos posibles respuestas que dar. Una, que es la respuesta más sencilla, es simplemente voltean, ven los salarios que hay en el mercado, toman un promedio y me dicen, el salario esperado es este promedio. Pero habrá alguien que diga, no, espera, yo voy a hacer una regresión y voy a buscar qué factores explican el salario. Y entonces te voy a ofrecer una estimación del salario en función de ciertos factores. Entonces, a lo que quiero llegar es a una expresión en la que me compare qué tan bueno fue haber tomado solo el promedio de los salarios respecto de haber hecho toda la regresión. ¿Sí? A eso quiero llegar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este punto lo que tengo es simplemente una métrica que mide todas las desviaciones respecto de haber ofrecido el promedio. Lo que voy a hacer ahora es una métrica de todas las variaciones respecto de haber hecho la regresión y las voy a comparar. Y esa métrica se llama R cuadrado. Hacia allá voy. ¿Vale? Bien, son las 9, chicas y chicos. Entonces, aquí le quiero dejar. No obstante, me quedo unos minutos por si tienen alguna duda y yo sé que tienen otra clase. Nos vemos el jueves y cerramos este tema. ¿Vale? Muchísimas gracias, profe. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, profesor.